Tutor, buenos días. Me presento, soy el estudiante Daniel Niño, como se puede observar acá en mi cédula. Voy a hacer la explicación del primer punto del componente práctico, que se basa en montajes de circuito, serie, paralelo y mixto y medición de corrientes y diferencias de potencial y comprobación de las leyes de Kirchhoff en un circuito. Me corresponde el número 0, teniendo en cuenta mi número final de la cédula. Bueno, pues primero que todo vamos a explicar qué es un circuito serie. Un circuito serie se conforma de una fuente de voltaje, sea corriente alterna, corriente continua, y varios componentes conectados uno tras del otro. Como se puede observar acá, son tres resistencias conectadas una tras de la otra. Eso es un circuito serie. Un circuito paralelo son los componentes conectados, teniendo en cuenta digamos teniendo en cuenta la polaridad de la fuente de voltaje. No van conectadas uno tras del otro, sino se conectan sus pines o sus paticas, como se puede nombrar, de la misma forma, o sea, esta con esta, esta con esta. La diferencia radica en el circuito serie, es que se puede obtener una resistencia total o una capacitancia total dependiendo del elemento que tengamos. Por decir en eh, si tenemos tres resistencias de 100K, pues podríamos sumar las resistencias equivalentes. 100 kiloohmios más 150 kiloohmios más 10 kiloohmios nos daría 260 kiloohmios. Todo lo podemos resumir en una sola resistencia debido a que están conectados en serie. Ahí ya estaríamos aplicando pues una de las leyes, puede ser la de Kirchhoff, la solución de una malla. Una malla comprende lo que es este circuito cerrado. ¿Cómo diferenciamos la resistencia, la corriente o el voltaje con alguno? Aplicando la ley de Ohm. Tenemos que en cuenta que la ley de Ohm es voltajes sobre corriente por resistencia. Si queremos hallar la corriente en este circuito, pues multiplicamos, dividimos el voltaje entre la resistencia total del circuito y ahí obtenemos la corriente total. ¿Cómo se calculan los valores de cada resistencia? Pues se calculan dependiendo su código de colores. Entonces, por decir, en una resistencia de K ohmios, en la barra marrón equivale a 1 y las dos barras negras equivalen a 0. Entonces ahí sabemos que hay 100. ¿Cómo sabemos el tamaño de la resistencia? Por la cuarta barra que aparece acá. Si es de un K, o sea, si se multiplica por 10, por 100 o por 1000, dependiendo pues el tamaño que nosotros deseemos. Esta franja dorada nos muestra la equivalencia del, de la resistencia. En este momento nos muestra el dorado, que es de 5%, plateado es de 10%. Así se calcula en todas las resistencias. ¿Cómo podemos medir el voltaje en un circuito serie? Pues si vamos a medir el voltaje total de salida, pues lo podemos medir acá directamente desde la fuente. Pero ya una vez que ha pasado por las resistencias, se puede hacer de diferentes formas. Medir voltaje resistencia por resistencia, o sacar la resistencia equivalente y medir el voltaje que permite pasar esa resistencia. O sea, digamos, acá hacemos la suma, obtenemos la resistencia total,
obtendríamos solo una, en este caso serían 250 kiloohmios, y a esa resistencia podríamos medirla para ver qué voltaje nos permite o qué voltaje sale ahí por el paso de esa resistencia. Para medir la corriente, entonces pues tenemos que separar, desconectar, por decir, acá está conectados directamente la resistencia a la fuente. Para medir la corriente deberíamos quitar este conector, este cable, este hilo conductor que nos lleva de la fuente a la resistencia, y conectamos directamente ahí nuestro amperímetro. ¿Para qué? Para que el flujo de corriente pase primero por el amperímetro, nos sirva de puente para llegar hasta la resistencia, y así el amperímetro nos tome el valor de la corriente que se está pasando por ese circuito. En cualquiera de las partes del circuito se hace eso. Hay que abrir el circuito y conectar en esa parte el amperímetro. Estos son las tablas de valores de las resistencias, pues basados en los voltajes que tomamos. Acá me hace falta anotar cómo se halla la resistencia total. Como había dicho, la suma de todas sus resistencias es igual a 260K. Esa es la resistencia total en un circuito serie. La ley de Ohm, esto es para hallar la corriente, por decir, para hallar la corriente que estábamos observando en este circuito. Es voltaje, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces eso quiere decir que este circuito que estábamos mirando nos está arrojando aproximadamente 4.615 por 10 a la menos 5 amperios, que eso es igual a 4,6 miliamperios de corriente total en el circuito. Ahora, en el circuito paralelo. En el circuito paralelo, pues ya sabemos que no, las resistencias no están conectadas una tras de otra, enseguida de la otra, sino pues siempre tiene que ir a una pata, un pin conectada en diferente polaridad. Para hallar la resistencia equivalente en un circuito paralelo, digámoslo así, se realiza una regla, o la regla de ¿qué? De 3. Pero esto es para hallar la resistencia de la corriente del circuito. Entonces acá lo explico mejor con la fórmula. Como tenemos tres resistencias, solo tres resistencias, que son estas, conectadas en paralelo, no tenemos ningún otro elemento conectado. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que hallar la resistencia total de una. Se pueden hacer de dos formas. Podemos hallar la resistencia total. Entonces multiplicamos R3, R2 por R3 y R2 más R3. Eso nos da un total de 199.600 ohmios, 199.000 ohmios, que esto es igual a 66,6. Ay, acá me quedo mal los valores. Kiloohmios. Para hallar la resistencia se puede hallar, la corriente se halla igual, de la misma forma que la hallamos en el circuito serie. El circuito mixto, el circuito mixto se conforma por una resistencia en serie, unas resistencias en serie y otras en paralelo. Para resolver este circuito lo podemos hacer por el método de mallas, ir solucionando malla por malla para hallar la resistencia total. O podemos, por decir en este sentido, estas tres están en circuito serie. Al estar en circuito serie, sumamos su resistencia, nos quedaría una resistencia equivalente, que sería acá, que estas dos nos quedarían en paralelo. Aplicamos la ley de las resistencias en paralelo,
quedándonos entonces estábamos en que nos quedaba dos resistencias en paralelo. Perdón, es que tengo mala conexión acá. Entonces nos quedan las dos resistencias en paralelo, aplicamos la ley para hallar la resistencia total en paralelo, y ya finalmente nos quedan estas dos resistencias en serie que vuelven y se toman el valor para en serie, y ahí hallamos la resistencia total. ¿Cómo hallamos la corriente? Pues la corriente dividimos el voltaje entre la resistencia total y así resistimos. ¿Cómo hallar la corriente por cada elemento? Pues ya sabríamos, o matemáticamente, el voltaje por la resistencia, hallamos la corriente de este sector. Si multiplicamos la corriente por la resistencia, vamos a hallar el voltaje en esta resistencia. Si queremos hallar la corriente en esta resistencia, pues igual aplicamos la ley de Ohm en cada uno de los elementos y así vamos a ir descifrando qué corriente o qué voltaje le corresponde a cada elemento, teniendo en cuenta que no lo podamos medir. Para realizar las mediciones de cada circuito, de cada elemento, se realiza igual que como se empleó en el circuito serie. Se conecta el amperímetro, el voltímetro a cada elemento. Si es, bueno, en este caso, para hallar el voltaje, pues se conecta directamente a cada elemento. Para hallar el amperaje, pues tenemos que realizar los respectivos puentes con el amperímetro, teniendo en cuenta que nos toca abrir el circuito. Y aquí pues ya hacemos hago los cálculos correspondientes a cada circuito, teniendo en cuenta los valores que hallé para dicho experimento en el laboratorio. Muchas gracias, tutora, y de esta forma explico el primer ejercicio que corresponde para